seguimos celebrando solemnemente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que más y más comprendamos este significado de la resurrección para manifestar la gloria de Dios para la salvación de los hombres. Todos los problemas que existen en nuestro mundo, todos los problemas, todo el mal en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestro propio corazón, en nuestra vida, por decir, personal, todo este mal, todos estos problemas son debidos a dos cosas. Cualquier mal que tú hayas experimentado en tu vida, ya sea en tu propia familia o afuera o en el mundo, la sociedad, es debido a dos cosas. Primero, que los hombres rechazan a Dios y rechazan la verdad de Dios. Jesucristo con su resurrección viene a establecer la verdad de Dios que salva. Jesucristo con su resurrección viene a establecer, a fundar y a establecer la verdadera fe, la fe católica. En el momento cuando un hombre rechaza esta verdad de Dios, ahí es lo que va a causar problemas y el mal, porque está poniendo a un lado Dios y la verdad de Dios. Hay que tomar con mucha seriedad esto. Muchas personas piensan que no importa a cuál religión uno pertenece. Definitivamente sí importa. Cualquier persona, y escuchen bien, medítenlo, no nomás vayan a pensar, no es posible que eso sea cierto. Cualquier persona que no ha aceptado la fe católica no está contribuyendo al bien y a la salvación del género humano. Está siendo un obstáculo. Por eso el domingo pasado, y les voy a volver a decir hoy, por eso es tan importante que tú te pongas a meditar las apariciones de Jesucristo resucitado a sus apóstoles, para que tú ahí veas más y más claramente lo que Jesús está haciendo. Es lo que la Iglesia Católica ha seguido haciendo por 2000 años, y que tenemos que ser fiel a la verdad. Entonces, primera causa, que los hombres rechazan la verdad de Dios, la verdad de la fe católica. Segunda causa, que incluso los católicos muchas veces no vivimos bien nuestra fe católica. Muchas veces estamos viviendo más para el mundo que para lo que nos enseñó en nuestra Iglesia Católica. Y en cuanto no somos fieles a la palabra de Dios, las enseñanzas de la Iglesia Católica, la vida sacramental de la Iglesia, en cuanto no somos fieles a la fe católica, sumamente fieles, he ahí también otra de las causas por todo el mal y los problemas que existen en nuestro mundo y en nuestras familias. La resurrección de Jesucristo es como para volver a despertarnos a estas dos verdades. La resurrección de Jesucristo es como para decirte, Cristo con su resurrección estableció la verdad. Esta es la luz, esta es la verdad. Su iglesia, su gracia, la vida sacramental, Él explicando las Sagradas Escrituras, para que puedas apreciar y amar más la verdad y la fe católica y vivirla mejor, vivirla con más fidelidad de lo que la has vivido hasta este día. Y por eso también les recuerdo hoy lo que mencioné el domingo pasado. El domingo pasado les dije, noten tres cosas que van a ver en todos los pasajes de los evangelios que tratan de las apariciones del resucitado. Y nuevamente les digo, regresen a sus casas, lean y relean Mateo capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24. Acabamos de escuchar el Evangelio hoy de Lucas 24. Lucas 24, Juan 20 y 21. No es difícil recordar estos números. Básicamente son los últimos capítulos.
El último capítulo de San Mateo es 28. Último capítulo de San Marcos es 16. Último capítulo de San Lucas 24. Los dos últimos capítulos de Juan 20 y 21. ¿Qué es lo que está pasando? Les dije el domingo pasado 3 cosas. Noten esto. En ningún lugar en las apariciones de Jesucristo después de su resurrección, Él no dice, mira, toma la Biblia. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Jesús no dice, toma la Biblia y con tu Biblia tú cree en mí y te vas a salvar. Absolutamente no. Y nunca vas a encontrar eso en ninguna de las cartas de San Pablo, o de San Pedro, o de San Juan. No se encuentra en el Nuevo Testamento. Los apóstoles no están escribiendo y diciéndoles a los primeros cristianos, ya sea de Éfeso o de Corintio, ellos no están diciendo, ¿saben qué? Ustedes tomen esta carta mía y luego básense en esta letra, interprétenla como quieran y luego se van a salvar. No. Y uno tiene que pensar, ¿de dónde sacan estas ideas tantos cristianos no católicos? Realmente, el hombre ha inventado la forma de vivir la religión cristiana cuando se aparta de la Iglesia católica y no tiene ningún fundamento en lo que Cristo resucitado está haciendo. Lo que Cristo resucitado hace básicamente son 3 cosas, como les dije el domingo pasado. Primero que todo, ¿qué es lo que Él hace? Él no está hablando de cosas escritas. Él da poder a sus apóstoles. Nunca vayan a olvidar esto. Él da todo su poder a los apóstoles y les dice, tomen este poder. Vayan a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Prediquen, den testimonio de mí. A quienes ustedes perdonen los pecados, quedarán perdonados. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Cristo los hace a ellos testigos y les da un poder increíble. El poder de abrir las puertas al cielo. El poder de celebrar la Eucaristía y hacerlo presente, de perdonar los pecados, de conferir el don del Espíritu Santo. Y esto que también escuchamos en el Evangelio hoy, donde Jesús está hablando que se tiene que hacer una predicación en su nombre a todas las naciones. Una predicación, una enseñanza. Él no está hablando de cosas por escrito. Únicamente años después, los apóstoles, con la autoridad que recibieron de Jesucristo, decidieron poner por escrito su testimonio. Y esto que tenemos en el Nuevo Testamento, obviamente inspirado por Dios, pero nunca se puede separar esa palabra escrita del testimonio de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles, de la autoridad de los apóstoles y sus sucesores. Y por eso es increíble que estamos viviendo en un tiempo hoy en día donde hay muchos que sinceramente creen que nomás con su Biblia se pueden salvar. El que no está siguiendo la religión católica no está contribuyendo al bien y a la salvación del mundo entero. Jesucristo da autoridad, poder a sus apóstoles, primero que todo, los hace testigos, lo escuchamos en el Evangelio de hoy, ustedes son testigos de todo eso, lo dice Jesús. Recuerden los peces y los panes, incluso en el Evangelio de hoy, Jesucristo le dice a sus apóstoles, como para que lo reconozcan, les dice, tienen algo que comer, le dan un pescado asado, se lo comen. Eso debemos de entender. Hay que comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre. La multiplicación de los panes y de los peces no es el único lugar donde hay un pez en estas apariciones de Cristo resucitado. Los discípulos lo reconocieron al partir el pan. Lo que está pasando es la vida sacramental de la iglesia. Está comenzando la vida sacramental de la iglesia, especialmente la Eucaristía, el bautismo, la confesión, la confirmación. Confirmación, Jesús sopla el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, el Evangelio del domingo pasado, Juan capítulo 20. Los pecados que ustedes aten en la tierra quedan atados en el cielo. ¿Se dan cuenta qué tan grande es ese poder que Cristo está concediendo a sus apóstoles? Quienes ustedes perdonen aquí en la tierra, quedan perdonados en el cielo.
Eso es lo que está haciendo Cristo resucitado. Y la tercera cosa es, Él está interpretando la Sagrada Escritura. Se refiere al Antiguo Testamento, porque no existe el Nuevo Testamento. Y es lo que escuchamos otra vez en el Evangelio de hoy, donde dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y noten cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo este tiempo de Pascua vamos a estar escuchando del libro de los Hechos de los Apóstoles, como hoy la primera lectura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que están haciendo los apóstoles? Ellos todavía no están escribiendo. Ellos están interpretando con su autoridad el evento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Están dando una predicación, una enseñanza. Eso es lo que la Iglesia Católica ha hecho por 2000 años. Junto a la palabra de Dios, la Iglesia Católica preserva la predicación y la enseñanza auténtica, lo que llamamos la tradición. No se puede separar la palabra de Dios de su interpretación auténtica. Y sin embargo, son muchos cristianos que lo hacen. Realmente, es un pecado pensar que yo, con mi propia autoridad, puedo interpretar y saber todo de la palabra de Dios. Jesús tiene que interpretar. Él ha dado esa autoridad a sus apóstoles. Lo van a notar más de una vez en las apariciones de Cristo resucitado a sus apóstoles. Muy en concreto, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Lo que quiere decir es esto. Nosotros como católicos en este tiempo de Pascua tenemos que ser renovados y crecer en la fe, en la vida de la gracia que comienza en nuestro bautismo. Por eso Cristo resucitó, para que tú y yo fuéramos bautizados y recibiéramos la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Llega el tiempo de Pascua, ¿qué hay que hacer? Ser más fiel a esa vida de gracia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden esas tres cosas para aplicarlas en sus vidas diarias. Primero que todo, la vida sacramental de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en este tiempo pascual, que tú te vas a esforzar más para vivir de la vida sacramental de la iglesia. Eso quiere decir, voy, por ejemplo, a confesarme con más frecuencia, voy a hacer una mejor confesión, voy a examinar mi conciencia. Unas veces gente viene a confesarse y me dice, padre, hágame preguntas. A ver, pregúnteme. Eso no es lo ideal. Tú te debes de preparar y debes de reflexionar profundamente en tu vida. ¿Cómo has estado sirviendo a Cristo? ¿Qué debes de estar haciendo? ¿Cómo debes de dar más de ti? ¿Cómo debes de estar más agradecido a Cristo? Tú debes de prepararte bien para la confesión, examinando muy bien tu conciencia. Tiempo atrás hemos dado guías para examinar su conciencia. Ya después vamos a dar más, pero recógenlos, úsenlos. Todo esto de cuando hablamos de que las apariciones de Jesucristo y los peces y los panes y sopla el Espíritu Santo, tiene una aplicación muy concreta. Tú ahorita, voy a confesarme mejor, voy a estar más consciente que cuando me confieso, Cristo está soplando su Espíritu sobre mí, perdonando mis pecados, dándome la gracia para poder evitar los pecados en el futuro. Lo que está pasando. Es tiempo para yo arrimarme más a la Santa Misa, ir más seguido a la Santa Misa, hacer una visita al Santísimo Sacramento. Los apóstoles lo reconocieron al partir el pan. ¿Cómo piensas tú que vas a crecer en tu conocimiento de Cristo? Tienes que venir y hacer una visita. Ponerte en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Él está presente. Ahí hay que estar adorándolo, pidiéndole, dándole gracias. Es la razón por la cual he comenzado otra hora santa semanal aquí en la parroquia, los martes a las 6:45 de la mañana. Hasta ahorita, los últimos martes hemos sido 3 personas aquí. No le hace, aunque unos vengan o no vengan, nosotros seguimos fieles. Pero les urjo, ¿cómo piensan ustedes que van a crecer en la vida sacramental de la iglesia? La confesión, la Santa Misa
ir más seguido a misa. Les vuelvo a decir, por eso aquí en nuestra parroquia se está ofreciendo el rito antiguo. El rito antiguo es como la misa se celebraba tiempo atrás. Hubieron cambios que realmente no han ayudado la fe de la Iglesia. Se está tratando de recobrar el rito antiguo. Muchos no lo están haciendo, allá ellos. Nosotros sí lo estamos tratando de hacer. Yo les prometo, cualquier alma que hace el esfuerzo de empezar a aprender un poco más el porqué del rito antiguo, y no tienes que saber el latín para hacerlo, la materia la tenemos en español o en inglés. El que hace el esfuerzo de empezar a aprender qué es lo que está pasando aquí, yo te prometo que vas a crecer en tu conocimiento de la Santa Misa, de lo que realmente está sucediendo aquí. Concretamente, tenemos que crecer en la vida sacramental de la Iglesia. Y recuerden, ¿por qué? Es lo que Jesús está haciendo después de su resurrección. Lo otro que Cristo está haciendo, no olviden, interpretando la Sagrada Escritura y dando poder y autoridad a sus apóstoles. Para nosotros concretamente esto quiere decir, tenemos que crecer en nuestro conocimiento de la fe católica. No es suficiente nomás leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Es la palabra inspirada por Dios. Pero al mismo tiempo que estás leyendo la Biblia, tienes que conocer muy bien tu fe católica, lo que enseña la Iglesia Católica con autoridad y cómo interpreta la Santa Madre Iglesia la Sagrada Escritura. Tienes que ser fiel a las enseñanzas de los apóstoles y de sus sucesores. En el momento en que uno separa las dos cosas, se va a desviar. Eso le da entrada al diablo a incluso usar la palabra de Dios para inspirar a personas a que hagan lo que les dé su gana o que se inventen su propia manera de vivir el cristianismo. Necesitamos el intérprete auténtico de la palabra de Dios. En las apariciones de Cristo resucitado vemos que Cristo es el que está interpretando, y luego en Hechos de los Apóstoles vemos que los apóstoles son los que están interpretando. Y eso no se terminó en la edad apostólica. Los apóstoles dieron su autoridad a sus sucesores para que continuaran predicando el nombre de Cristo, enseñando qué significa la muerte y resurrección de Cristo y cómo interpretar la Sagrada Escritura, ya el Nuevo Testamento que poco a poco se fue poniendo por escrito. Es realmente increíble, en un sentido triste, de cómo hoy en día tenemos tantos cristianos que piensan que pueden entender la Biblia y salvarse con la Biblia, aparte del magisterio y de la autoridad y la enseñanza de los apóstoles. Yo, no todas las noches, pero unas noches, me pongo a pensar, ¿de dónde se hicieron esta idea? ¿Cómo es posible que hemos llegado a este punto? Con razón tenemos todos los problemas que tenemos en nuestro mundo y en nuestras familias y en nuestras vidas personales. Si tú te apartas de la verdad de Cristo resucitado y si no estás viviendo con fidelidad esta verdad, pues obviamente. Y entonces concretamente lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que conocer mejor nuestra fe católica. Finalmente, no olviden este detallito. En estas apariciones de Jesucristo resucitado, ¿saben también lo que está haciendo? Está diciendo a sus apóstoles, miren mis manos y mis pies. ¿Por qué? Porque les está mostrando las llagas donde fue crucificado, para que realmente crean que es Él. Cristo glorioso todavía lleva las marcas de su crucifixión. Tanto en el Evangelio que acabamos de escuchar ahorita en Lucas y también en Juan del domingo pasado, cuando le dice a Tomás, hasta pon tu mano en mi costado, palpe aquí mi costado para que creas, ya no seas incrédulo, sino hombre de fe. En Mateo y Marcos, léanlos. Ellos no hablan de esto, pero cuando el ángel habla a las mujeres, el ángel dice, habla de Jesús el Nazareno. Él dice, Jesús el Nazareno que están buscando no está aquí, pero dice el ángel, Jesús el Nazareno, el crucificado. Diciendo, el que lleva las marcas ahí de los clavos. Y por eso también concretamente, ¿qué es lo que nosotros debemos estar haciendo? Lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho. La Iglesia Católica siempre ha promovido la devoción y la oración y la adoración de las santísimas llagas de nuestro Señor Jesucristo. Concretamente, si no lo tienen, cómprenlo. Si lo tienen, úsenlo. Su manual del ejercitante.
En la página 108 tiene devociones a la pasión de Jesús. Y ahí está a Jesús crucificado, una oración, saludo a las llagas del Salvador por Santa Gertrudis. Cada vez que el católico está rezando estas oraciones piadosísimas y está como venerando y adorando las llagas de nuestro Señor Jesucristo, lo que también estamos haciendo todos los viernes al final del Via Crucis con una serie de oraciones. Cada vez que el católico hace eso, está cumpliendo con lo que está haciendo Cristo resucitado, diciendo, ven a ver mis manos y mis pies. Todo lo que la Iglesia Católica está enseñando y haciendo en su oración y en sus devociones tiene sus raíces en este acontecimiento de la resurrección de Jesucristo que estamos celebrando solemnemente en este tiempo pascual.